El día de ayer les comentaba sobre este lugar tan impresionante en la parte sur del estado de Puebla. Estábamos ayer en la ciudad de Tehuacán, hoy estamos aquí en esta comunidad perteneciente al municipio de Zapotitlán, Salinas, aquí al sur del estado de Puebla. Y bueno, pues es parte de una región considerada una reserva de la biosfera, casi medio millón de hectáreas, en donde podemos encontrar un sinfín de plantas endémicas y aparte un sinfín de fauna que no podemos encontrar en cualquier otro lugar. Haremos este recorrido en esta zona acompañados de uno de los guías más experimentados en la zona, quien nos va a ir explicando sobre la flora y la fauna que vamos a ir encontrando aquí. Si pueden ver a mis espaldas, la verdad es un imperio de cactáceas, prácticamente es una de las plantas que más proliferan en esta zona. Así que bueno, vamos a continuar con el recorrido y en un momento más les presentaré a... Bueno, pues una vez ya estando aquí listos para empezar esta aventura, les presento a este guía experimentado que bueno, ya lleva muchísimos años dedicado a explicar y a dar a conocer todas las maravillas que se encuentran en esta región, en este semidesierto de la parte sur del estado de Puebla. Efren, pues queremos que nos platiques un poco sobre qué es lo que más te gusta de esta región, cómo fue que tú te hiciste un guía y bueno, pues primero y antes que nada, pues eso. Sí, ¿verdad? Bueno, antes de empezar con todo este rollo, ¿no? El choro del todo buen guía, pues bienvenido aquí a la zona mixteca nuevamente. Gracias. Y pues bueno, ¿cómo fue que empezó como guía? Yo empecé básicamente a los 16 años, poco después de que fallece mi señor padre, que también era un guía. Y pues este gusto, esta profesión me nace básicamente por él, ¿no? Porque salí a caminar a diario con él. Él fue el que me enseñó todo lo que son usos, nombres de las plantas, nombres comunes. Después empecé con los nombres científicos y de ahí me surge también esta inquietud, porque son poquitas las personas que manejan esta información, más que un grupo reservado, básicamente investigadores. Pocas las personas, digamos, comunes, por así decirlo, ¿no? Dentro de esta sociedad que maneja esta información tan especializada. Entonces, por eso fue que nace más o menos ahí mi inquietud por hacerme guía. También me agrada mucho este trabajo básicamente porque son pocas las personas que se interesan por el desierto. O sea, todos tenemos esta idea de que el desierto, hasta los mismos libros nos venden esta imagen, ¿no? Así es. Cactus, un espacio muerto, aparentemente. Refleja mucha inseguridad incluso, ¿no? Te lo manejan siempre con el escorpión, con la serpiente de cascabel, y te dicen peligro, no vayas al desierto, ¿no? Pero pues básicamente es todo lo contrario. Así es. ¿Por qué a ti, Efren, te gusta llegar a la gente y compartirle estas cosas que normalmente no está impuesta a la gente a ver? La gente cuando sale a disfrutar de sus vacaciones, por ejemplo, lo primero que piensa es playa. México tiene una variedad de semidesiertos y de desiertos en toda su región, en todo su territorio, y bueno, tú estás dentro de uno de ellos. ¿Por qué tú invitarías a una persona a que venga a conocer este lugar? Bueno, en la actualidad, a lo mejor suena un poco fuera de tema, pero se está poniendo muy de moda algo que es el supervivencialismo, como le llaman, ¿no? El famoso bushcraft, como le llaman en otros países. Eso, para muchos lo toman como un estilo de vida, alternativo, ¿no? En casos de situaciones extremas, del supuesto apocalipsis, ya ves que todos, creemos en esto tarde o temprano, ¿no? Así. Pero para algunos que viven, digamos así, al filo de estas situaciones, ¿no? Así como preventivas, que dicen, no, pues de tal lugar podemos obtener agua, de tal lugar podemos obtener comida. Aquí es un estilo de vida de todo el tiempo. Entonces, yo cuando viene así gente, o incluso los invito, ¿no? Para que vengan aquí a estos lugares, es para darles a conocer precisamente cómo es que se vive en estos lugares, cómo es que la gente de aquí de esta zona ha sobrevivido por generaciones, incontables generaciones, sobreviviendo de la tierra, aprovechando lo que encontramos aquí en nuestros espacios, ¿no? De las plantas, de los animales, los frutos de temporada, pues básicamente, bueno, para que se den cuenta, como retomando lo que decía anteriormente, ¿no? Que el desierto no es nada más muerte y un lugar, como lo dice la misma palabra, no desierto, sino que lejos de estar seco completamente, está lleno de vida. Muy bien, Efren. Estamos ahora tomando un poco el tema que tú estás hablando sobre la cuestión de sobrevivencia. Estamos justamente en una parte
que está considerada una construcción prehispánica, que no todos en México conocemos ni tampoco hemos visto, y que es única en toda esta región sur del estado de Puebla. Háblanos un poco sobre este lugar en el que estamos ahorita, Efren. Bueno, todo este espacio que vemos acá a nuestras espaldas, donde estamos aquí en este lugar, es conocido como las salinas, las salineras, que de hecho aquí en la región de la Mixteca existen varios espacios, ¿no? Por ejemplo, este lugar le conocemos como Las Chiquitas. Las Chiquitas es un espacio que te abarca más o menos unas 3 hectáreas de puras construcciones, así que están encargadas únicamente al aprovechamiento del agua salada que existe aquí en estos lugares. Pero bueno, aparte de Las Chiquitas hay un lugar que es más o menos 10 veces este espacio, que le decimos Las Grandes, o sea, imagínate, de ahí los comparativos, ¿no? Y dependiendo también de otros lugares donde se encuentran, dependiendo, por ejemplo, hay un lugar que se llama Tocorito, es un cerrito que era un centro ceremonial, ahí encontramos Salinera, está La Rinconada, que le decimos, que es precisamente en el rincón del valle, entonces de ahí van saliendo los nombres de estos espacios. Okay. Ahora, estos lugares, bueno, fueron construidos por el pueblo de los Popolocas, que los Popolocas, de hecho, algunos arqueólogos los tienen conceptualizados como que vivieron aquí entre el año 500 hasta 1570, que es cuando viene la conquista en estos lugares, pero sabemos que hay construcciones anteriores a este periodo marcado por ellos, ¿no? Lo que son las salineras, aquí por ejemplo, ¿cómo se aprovechan? ¿Cómo es que se obtiene? Dice la sal. Nos vamos a un periodo mucho más antiguo, ¿no? Hace 120 millones de años todo este espacio era un mar de poca profundidad, de unos 80 metros a 100 metros, así ya exagerado, al menos en estos lugares. Entonces, hasta hace 95 millones de años hay un reacomodamiento de placas. Entra una placa debajo de la placa de Cocos, debajo de lo que es la placa norteamericana, que es donde estamos ahorita, rompe lo que era, o lo que es llamado como Mar Central, lo rompe en lo que es ahorita el Océano Pacífico y Atlántico, y forma todo lo que es la Sierra Madre Oriental y Occidental, y en este lugar, que si nos damos cuenta, vemos aquí alrededor, es un nudo de montañas, es lo que le conocen como el nudo mixteco, que es donde chocan estas dos grandes sierras. Y bueno, pues también les comento, el programa pasado estuvimos en Chicomostoc, en las ruinas arqueológicas de Zacatecas. Les comentaba mucho sobre el intercambio en cuestión a mercancías que se hacía en un triángulo muy grande en el territorio nacional, que abarcaba desde Tenochtitlan, la parte sur del estado de Puebla, hasta la parte norte de nuestro país, en donde la parte de Chicomostoc también era muy importante al recibir este tipo de mercancías. Entonces imagínense que esta sal muchas veces llegaba hasta esa zona del norte, en esos intercambios que se hacían, en esos trueques que se hacían en la época prehispánica. Y bueno, pues vamos a empezar el recorrido. Efren nos va a llevar a conocer un cerro muy famoso de esta región, ya lo iremos viendo en el camino. El cerro es el Cerro de Cutá, ya nos dirá Efren qué es lo que significa su nombre, y van a poder apreciar sobre todo toda la panorámica, que es increíble lo que podemos apreciar en esta zona. Entonces vamos a seguir con esta aventura. Haciendo el ascenso al Cerro de Cutá. La temperatura aquí sigue aumentando poco a poco. El camino pues está bien marcado, así que no tenemos tanto problema para poder llegar. A veces sí, pero bueno, ya seguimos en el camino y pronto llegaremos a la cima.
Bueno, pues llegamos a la parte de la cima, de una de las dos cimas que tiene el Cerro Cutá. Son puntos estratégicos que usaban la tribu Popoloca, de la cual nos hablaba Efren hace unos momentos. Pero bueno, en esta parte le voy a dar la palabra a Efren para que nos explique un poco más sobre el lugar en el que estamos y sobre todo que nos dé una pequeña plática sobre qué es lo que hacían en esta zona los Popolocas, quienes fueron la tribu que reinó en esta parte por varios años. Y bueno, pues Efraín, ¿qué nos puedes decir sobre este lugar? Este lugar era un centro ceremonial, pero Ok. más que esto era un cementerio, como bien te decía. Por ejemplo, resumiéndonos, enfocándonos, perdón, a este punto nada más, este lugarcito. Ujú. Esta tumba fue construida en los últimos años del Imperio Popoloca, que fue más o menos por los años de 1550. Según dicen algunos, hubo una batalla entre los popolocas de esta zona con popolocas de Tepeji de Rodríguez, que es un pueblo vecino, Ok. que eran tenían mucha rivalidad porque estos pueblos tenían la ambición, por así decirlo, de obtener las minas de sal, que esa era la principal actividad aquí. Ujú. Que de hecho este lugar, desde que fue conquistado por los aztecas y hasta la caída de este imperio, estuvo bajo el yugo, digamos, ellos le rendían tributo. Y de hecho, algo que por ahí muy pocos conocen, es que cuando vienen los españoles, hacen alianza primero con los tlaxcaltecas, era Ok. paso obligado por la zona de Tehuacán, Ujú. hacen alianza con los popolocas de aquí de la zona, y después marchan hacia Cholula, que fue el primer ataque. Ok. Y ya después siguen hacia lo que es la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Ujú. Entonces estos mismos señores de estos lugares se rebelan contra su imperio, ¿no? Pero antes de eso, regresándonos un poquito, Ok. regresándonos un poco, ellos, les decía, pues, construyen este lugar para uno de sus últimos caciques, que se llamó Chapo. Este señor cae en esta batalla que te decía con los popolocas de Tepeji de Rodríguez, Ok. y pues, bueno, se supone, según dice la historia, él, con su misma sangre, dice, unge a su hijo y le hereda, digamos, el trono, ¿no? Hacia este lugar, hacia lo que es el imperio popoloca de esta zona. Y pues el hijo se llamaba Chopanaltzin. Ok. Chopanaltzin era el nieto. Chopanaltzin fue el primer indígena bautizado por los españoles en este lugar Ajá. y se le permitió conservar, perdón, su nombre indígena. Se llamó Martín Chopanaltzin Pacheco. Muy bien. Él fue más o menos el que contó la historia de este lugar. Ahora, te decía más o menos por el año de 1550, más o menos es cuando construyen este espacio, y fue construido precisamente para albergar los restos de su abuelo. Este señor, bueno, cuando existía la leyenda únicamente, ¿no? Después de esto. Para 1885-87 más o menos, es cuando se redescubre, digamos, este lugar. Lo encuentra un pastorcito, como dice la gente aquí del pueblo, lo encuentra un arriero, y este señor, este joven, tal vez no sé quién, o bueno, qué edad habría tenido, pero dicen que era un joven, dicen algunos. Cuando encuentra este lugar, él platicaba de que había un castillo Ok. en el Cerro de la Máscara, que Cutá es el nombre Que es es lo el que cerro en el significa, que no estamos máscara. ahora. Ajá. Ujú. Entonces él platicaba de que habían encontrado un castillo en el Cerro de la Máscara. Hacia 1904 viene el doctor Nicolás León, que era un médico general que se dedicaba a, pues, digámoslo así, a investigar este tipo de lugares, ¿no? Sitios Ujú. arqueológicos en varias partes de México. En 1904 él viene, empieza a explorar esta zona y sí, descubre que efectivamente existe este castillo que se mencionaba en las leyendas. Y hacia 1905 es cuando se deciden a abrir esta estructura, que es la tumba principal. Ok. Entonces, de hecho, cuando cortan la roca así para poder entrar, rompieron la pared del lado oeste, digamos, de esta Ujú. tumba, y se dieron cuenta que, bueno, conforme empiezan a avanzar con las excavaciones, encuentran primero una tumba que albergaba un entierro, donde los restos se encontraban en una posición fetal, Ok. como era el clásico, ¿qué se podría decir? La Mm, forma en la que estaban, se podría decir, embalsamando a sus muertos, ¿no? exacto. Ujú. Los envolvían, bueno, según a como lo manejan ahorita los arqueólogos, Ajá. ellos los enterraban cuando se
perdón, cuando se trataba de una persona de altos rangos, lo que hacían era envolverlos en una especie de, como si fuera un petate, lo tejían básicamente, pero lo sentaban antes en una posición así, con las piernas cruzadas y los brazos aquí, cruzados también, como si fuera una posición, digamos, fetal, ¿no? Así es. Más o menos parecido. Cuando uno está en el vientre de la madre. Exacto. Y bueno, ya lo vestían con sus ropas, las mejores, ahora sí que las mejores ropitas que tenían, con sus alhajas, que de hecho para ellos era más valiosa una pieza de piedra verde, de jade, que una pieza de oro, ¿no? Ellos decían que son baratijas. Tanto que, por ejemplo, los españoles se maravillaron porque ellos recibían regalos de oro y los nativos les daban esas baratijas, decían, ¿no? O sea, para ellos eso no tenía valor. Era más valioso para ellos los ornamentos de piedra verde. Entonces les ponían todos esos artículos, algunos artículos que ocuparon durante su vida, ¿no? Por ejemplo, a una ama de casa, por ejemplo, las enterraban a veces con el metate, el metlapil, a un guerrero con sus cuchillos, con arcos, flechas, a un gobernante, por ejemplo, en las zonas mixtecas es muy común que los encontraban con un fémur humano, que estaba labrado, que esos fémures eran como el bastón de mando, por ejemplo. Muy bien, los guerreros. Pero, por ejemplo, el que encuentran en el lado oeste, que fue la primera tumba que encontraron, se dan cuenta que eran piezas, de hecho, más de un carácter ceremonial. Encuentran vasijas con, bueno, ornamentos muy, pues muy bonitos, digámoslo así, para una pieza tan común, ¿no? Una olla, dicen, ¿no? Pues una vasija de uso cotidiano no tendría estos usos. Tenía algunas grecas, algunos glifos, encontraron algunas caracolas. Estos son de uso ceremonial, ¿no? Sí, entonces se empezaron a dar cuenta, ¿no? Pues sí es la tumba del rey. Siguieron entrando. Una vez que rompen la pared interior, digamos, de esta tumba, la primera tumba que fue la del lado oeste, entran a la tumba principal, que es donde estamos ahorita, por ejemplo, que si te das cuenta es un espacio mucho más amplio. Bueno, pero mucho más amplio, por ejemplo, comparado con o con los que encontramos aquí a los lados. Así es. Esta, por ejemplo, aquí era la tumba principal, la tumba del rey, y era de las más ricas. Estaba sentado también aquí el que se supone que era el cacique. Tenía algunas agujas que no eran de oro, sino que eran de bronce, pero por el color lo primero que dijeron, son agujas de oro. Encontraron hachas de cobre también, hachas de piedra, encontraron unas caracolas gigantescas, ¿no? Algunos ídolos que también tenían las mismas poses de los gobernantes, ¿no? Con las piernas cruzadas y las manos aquí hacia a las rodillas. Algunos, incluso algunas piezas tenían detallados así los penachos, los collares, ¿no? Cómo se vestían. Y encontraron, pues te decía así, muchas vasijas. En total se registraron aquí nada más de su pura ofrenda para este señor, casi 400 piezas. Independientemente de las piezas que formaban los collares y los brazaletes, ¿no? Que lo adornaban. Y pensaron, pues nada más es esa la tumba. Pero se dieron cuenta que, por ejemplo, había algunas paredes que estaban selladas también con estuco. Que ese estuco se hacía con cal y arena, ¿no? Así es. Entonces se dieron cuenta que existía otro muro aquí, excavaron y encontraron otra tumba. Y si te das cuenta, encontraron otras dos aquí. Tumbas alternas a lo que es la principal. O sea, si hacemos las cuentas, son 4 tumbas, que cada una de hecho está orientada con los puntos cardinales, que según, bueno, haciendo sus interpretaciones, ellos decían, corresponden a cada uno de los sacerdotes, ¿no? Que iban a acompañar a este señor, a este cacique, en su viaje hacia el otro mundo. Aparte, obviamente, dentro de las ofrendas se encontraron algunos perritos. Algunos perros, por ejemplo, en la tumba principal había 2 perros, o bueno, las osamentas de perros reales. Pero para los sacerdotes había unos perros así de barro. Ah, muy bien. Que también simbolizaban una parte de la compañía. Y bueno, yo sabía, en alguna parte me contaron, no sé si sea cierto, que normalmente esta parte de los perros los ponían para que fuera más fácil ese trayecto hacia el otro mundo. Sí, de hecho, bueno, esto tiene mucha relación, volvemos a las raíces, ¿no? Tiene mucha relación con lo que son las creencias de los aztecas, por ejemplo. Ellos decían que, si no mal recuerdo, es el Tlalocan, es digámoslo así, el otro mundo. Para llegar a este lugar existían 9 niveles, 9 pasos, por así decirlo, desde el inframundo hasta el Tlalocan, ¿no? Entonces, cuando una persona moría tenía que pasar por esos 9 lugares para que no se perdiera, ¿no? Y de hecho ahí vienen muchas costumbres. El itacate, que nosotros le decimos,
era de ley, sea una persona muy pobre o sea el cacique, iba al itacate, que nosotros decimos es el lonche. Se interpreta de esa forma. Así es. Era, pues sí, de cierta forma, sí, el lonche, como decimos algunos, el lunch, para que en el camino hacia el otro mundo nos daba hambre, por ahí empezábamos a comer de lo que llevábamos. Así es. También el cacle, por ejemplo, o iscacle, como le llaman algunos, era un calzado especial para el último viaje. Era un calzado como una sandalia, podría decirse, pero era tejida con fibra de isle. De ahí el nombre de iscacle. Este cacle servía para que cuando fueran caminando supuestamente hacia el otro mundo, hacia el Tlalocan, el camino no era nada sencillo, no iban a encontrar rocas afiladas, iba a haber lugares donde hubiera espinas, entonces tenía que pagar de cierta forma algunas de las cosas malas que había hecho, y pues para que no sufriera tanto, le ponían siempre ese calzado. Ahorita se quedó la costumbre, y por ejemplo, o sea, si te das cuenta, vas a un sepelio, y a las personas las entierran sin zapatos. Así es. Que bueno, de hecho los hacen sufrir un poquito, ¿no? Pero sí, según la costumbre antigua era ponerles ese calzado especial para el último viaje. La recomendación que siempre les doy, si te dicen ponte los cacles, déjalo para después. Pues bueno, esta es una parte de este sitio, este centro ceremonial en el que estamos aquí en este Cerro de Cutá. Recuerden que estamos en la comunidad de Zapotitlán Salinas, perteneciente al estado de Puebla. Estamos en la parte sur y bueno, pues vamos a seguir buscando, explorando, vamos a seguir conociendo en compañía de nuestro guía Efren, quien nos está iluminando con todo este conocimiento de tanto plantas como lugares como este. Y bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues ya después de haber caminado unos cuantos kilómetros aquí sobre el Cerro de Cutá, recuerden que estamos en Zapotitlán Salinas, una comunidad que está al sur de Puebla. Fred nos va a platicar un poco sobre la etapa de la prehistoria, que también dejó mucho legado aquí en esta zona. Hemos encontrado fósiles, hemos encontrado que toda esta zona estaba llena de volcanes. De hecho, hemos encontrado varios vestigios, ¿no? de lo que era la magma petrificada, incluso como algunos llegaron a conocer allá en Hidalgo, los prismas basálticos. Aquí también encontramos varias formaciones muy similares que también nos datan de que era magma petrificada que salía de los volcanes. Efren, ¿tú nos puedes complementar un poco más esta información? Bueno, con respecto a los prismas, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, siguiendo con este tema, hace un momento veíamos algunos por allá en la tumba, si te diste cuenta, en la parte de arriba, eran como viguetas, por así decirlo. Así es. Esos prismas, de hecho, no son originarios de este cerro, sino que de un cerro vecino, pero de vecino nos queda unos 8 kilómetros de camino más o menos, que pues desde aquel lugar era el punto de extracción, digamos, de esta materia prima para la construcción de estos lugares. Encontramos, como bien ya te diste cuenta que en este recorrido, piezas chiquitas de 20-30 centímetros, pero bien notaste también las que están en la tumba principal. Son vigas de más de 2 metros de longitud, algunas hasta 4 le podríamos calcular, y son tan anchas como un poste de luz, y no es que más gruesas todavía, ¿no?
Bueno, esto por el lado de los prismas basálticos, ¿no? Por ejemplo, también mencionabas acerca de zonas de fósiles. Aquí lo principal es fósil de origen marino, que la zona más conocida aquí dentro de la región de Zapotitlán, la región Tehuacán, es San Juan Raya. San Juan Raya, pues de aquí del lugar donde estamos, es una comunidad que nos queda a unos 17, 18 kilómetros de distancia más o menos. Que pues en este lugar, como yo te decía, es muy conocido, de hecho, o sea, no es algo muy reciente. Hay estudios ahí de San Juan Raya, ¿no? Registrados por un investigador francés, de hecho, del año de 1835, imagínate. O sea, ¿desde cuándo ya está sonándose San Juan Raya alrededor del mundo, ¿no? Entonces ya se tienen registros de los primeros, ¿qué se podría decir? Las primeras investigaciones en cuanto a fósiles de aquella zona. Te decía, esa es la zona más conocida, San Juan Raya, pero junto, por ejemplo, hay una comunidad que se llama San Lucas o Santa Ana Telosto, que es un triangulito ahí que se está intentando hacer un pequeño circuito turístico por ahí, porque los fósiles, a pesar de que están a 5 o 6 kilómetros de distancia una de otra comunidad, son muy muy distintos. Por ejemplo, te mencionaba, San Juan Raya encontramos fósiles de conchitas, de caracoles, que lo que se supone que era una zona costera, porque allí vamos a encontrar una cantidad muy muy grande, muy alta de estos animalitos así petrificados, y pues son ejemplares jóvenes. O sea que era como que la zona de apareamiento, por así decirlo. Okay. Y sin embargo, te digo, San Lucas está a 6 kilómetros, de hecho, y ahí encuentras fósiles que tienen 270 millones de años, que le duplican la edad casi a los de San Juan Raya, que tienen 95 a 120 millones de años. Y estos, por ejemplo, además de que son mucho más antiguos, nos hablan de que por el tipo de piezas que encontramos ahí se encontraban en una profundidad mucho mayor. San Juan Raya te menciono unos 80, 100 metros de profundidad, así exagerado, una zona muy poco profunda. Y San Lucas encontramos algunos erizos, lo que nos hablan de hasta unos 300 metros. O por ejemplo, también ahí en la misma comunidad encontramos una formación donde encontramos amonites. Cuidado. Mi asiento se estaba cayendo. Un poco de movimiento aquí. Y los amonites, por ejemplo, tienen una antigüedad, te digo, igual de 270 millones de años, pero estos los encontramos en una profundidad aproximada de unos 400, 500 metros bajo nivel del agua. Okay. O sea, hablamos de que había una profundidad mucho más en esa zona. Ajá, era mucho más profundo en ese lugar, pero ahorita lo vemos y de hecho se dio vuelta a todo este territorio, ¿no? Okay. Aparte, bueno, sí sabemos que es muy mencionado por la zona de fósiles marinos y esto, pero también es muy conocido últimamente porque se han encontrado pisadas de dinosaurio. En ese lugar, por ejemplo, en el año 2006, el investigador de la UNAM, Jerjes Pantoja, hace un descubrimiento, el registro, ¿no?, de estos fósiles. Vamos a encontrar ahí pisadas que pertenecen a una especie que le conocen como ceratosaurio, o bueno, a ese le echan la culpa de que dejó las huellas ahí, okay, que es una especie parecida al tiranosaurio de apenas 6 metros de longitud y que sobre la nariz tenían un cuernito, por así decirlo. Vamos a encontrar una serie de tres pisadas de 3 ejemplares diferentes, que en total nos van a sumar unas 45 huellas la parte que está descubierta. Esa es la zona más famosa, ¿no? Pero también hay pisadas de dinosaurios que son redondas, que le echan la culpa a un apatosaurio, que bueno, sabemos que es la mascota de los Picapiedra, ¿no? El dino. Así es, el brontosaurio, también conocido por muchos, ¿no? O por ejemplo también en San Lucas hay una especie, bueno, sus pisadas eran muy parecidas a las de las iguanas actuales, pero una pisada de unos 40 centímetros. Okay. Entonces, lo que nos habla de la evolución de este lugar, ¿no?, de cómo fue un mar. También vamos a encontrar fósiles de helechos, que después del mar fue una selva. Después de esto se degradó a un bosque. Esta degradación se da de mar hace 95 millones de años. De mar a selva hasta hace 65 millones de años. Hace 40 millones de años se forma un bosque. Hace 10 millones de años aproximadamente, dicen, es cuando se empieza a degradar nuevamente y termina así como esto, semidesierto. Y vamos a ver cuándo nos toca el siguiente paso, que es terminar como el desierto del Sahara, que pasó por este mismo proceso, ¿no? Así es. Bueno, ahora que mencionas esta parte del desierto del Sahara, hay una zona que hace rato mencionabas en la cuestión de las peleas de las tribus, que es Tepeji de Rodríguez. Tepeji de Rodríguez tiene también una zona de huellas que es muy diferente a estas de los dinosaurios, que son de dromedarios, y pues los dromedarios sabemos que pues son camellos, ¿no? Entonces, ahora que mencionas lo del desierto del Sahara, probablemente también en algún tiempo algunos camellillos anduvieron por aquí paseándose,
y obviamente pues algún día volverá a regresar toda esa fauna de este lado. Y bueno, pues lo que nos acabas de decir prácticamente nos marca que los cambios geológicos que ha tenido toda esta zona han dejado todavía muy visible para nuestra era el legado de esa historia, de la prehistoria y obviamente de nuestros antepasados en la época prehispánica, ¿no? Esta zona es muy rica en esa parte donde podemos observar, como bien lo dijiste, fósiles, huellas de dinosaurios, de otras especies, pues incluso aquí en donde estamos en este momento lo que son los vestigios prehispánicos y vaya, donde nos encontramos en esta zona es más todavía que una enciclopedia, ¿no? Y sobre todo si tenemos un buen traductor como tú, yo creo que Gracias. podemos entender con mucho mayor facilidad toda la historia que se encierra en esta zona tan bella que es tanto Zapotitlán como toda su periferia, ¿no? Que es también una zona muy importante y que pertenecen a esta reserva de la biosfera decretada pues por gobierno federal por medio de la Semarnat. Y bueno, pues vamos a continuar en el descenso de este Cerro Cutá. Vamos a ver algunas plantas que son endémicas. Efren nos irá contando la cantidad de plantas endémicas y algunas de las especies más importantes. No, Efren, dentro de las plantas endémicas de esta zona, a tu lado tenemos una muy representativa de aquí de Zapotitlán. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esta planta? Bueno, en primera instancia podemos notar que la principal vegetación aquí son cactáceas columnares. Se puede apreciar hacia el valle, hacia toda aquella zona de montañas, donde hay poblaciones que van desde 1800, en algunos lugares hasta 15.000 individuos, 15.000 de estas plantitas por cada hectárea. La población se ve afectada dependiendo del lugar donde estén desarrollándose estas plantas y también de la especie. Por ejemplo, el que vemos aquí junto a nosotros es una planta comúnmente conocida como viejito, que el nombre científico es Cephalocereus columna trajani. Le conocen comúnmente como viejito porque cuando son plantas jóvenes, como este que tengo aquí a los pies, tienen espinas blancas, lo que simulan canas para algunas personas. Estos viejitos, bueno, ese es un mecanismo de defensa contra condiciones climáticas, contra el sol en especial, porque cuando vienen las temperaturas altas, por ejemplo ahorita, que es la hora más calurosa del día, muchas plantas estarían perdiendo cantidades grandísimas de líquido, ¿no? Si tuvieran hojas, por ejemplo. Entonces modificaron las espinas en primera instancia para defenderse, para evitar ser consumidas por otras especies, algunos animales. Y también, por ejemplo, el color blanco lo que hace es ayudarle a refractar la temperatura, para evitar sobrecalentar su cuerpo y evitar pérdidas excesivas de líquido. Primero, bueno, de ahí el nombre de viejito, ¿no? Una de las tres razones. Segundo, cuando llegan a su etapa adulta, empiezan a formar una especie de joroba, que si se dan cuenta empieza a orientarse hacia el lado noroeste, que sería hacia aquella dirección. Y a la vez que empiezan a formar esa joroba, se alcanza a notar una especie de algodón en la punta, lo que simula una barba para algunas personas. Entonces, por la barba, la joroba y las espinas blancas, la gente así le llamó viejito. Este algodón en sí lo que está haciendo es cubrir a la zona reproductora del sol para evitar que se sobrecalienten las flores y las frutas. En este caso, cuando el sol está ocultando, se toca directamente en esta parte, pero como el algodón actúa como una fibra térmica, cuando hace mucho calor, en la parte de abajo de esta cubierta de algodón es fresca. Entonces esto evita que las flores y las frutas sean quemadas. Ahora, algo característico de esta especie en particular es que jamás produce ramificaciones y se le puede llegar a ver hasta de unos 20 metros de altura. Ok, y más o menos, Efren, ¿cuánto llegan a crecer al año estas plantas endémicas? Su crecimiento promedio, dependiendo de la especie, por ejemplo, este que vemos acá, que es el viejito, crece de 3 a 4 centímetros por año. Hay otra especie que crece más lento todavía, que es el tetecho, que lo tenemos aquí juntito, también de hecho es una especie, un ejemplar joven. Este crece apenas 2 centímetros al año. O sea que si haciendo cuentas, este tetecho que vemos aquí tiene aproximados unos 3 metros de altura, podríamos decir. Tiene por redondeo, digamos, 150 años.
Cosa diferente, por ejemplo, aquí con el viejito, que podríamos decir que tiene unos 16, 17 metros, digamos 16, a una razón de 4 centímetros, podría tener unos 400 años apenas. Muy bien. Ok, Efren, pues sigamos con las plantas. Bueno, lo que tenemos aquí a este lado es una planta conocida como sangre de drago, sangre de grado, como le llaman en algunos otros lados, o sangre de Cristo incluso, que es una planta que se caracteriza porque si llegáramos a producir una herida en ella, la savia que empieza a brotar es en un inicio amarilla, transparente, por ejemplo aquí. Ahí se alcanza a ver la gotita, es amarillenta. Pero cuando esta resina, esta savia se oxida, termina de color rojo, como lo vemos en algunos otros brotes que tiene por acá. De un color ocre, de un color sangre básicamente. De ahí el nombre de sangre de dragón o sangre de drago, que fue el nombre que le dieron los españoles. Esta planta se ha utilizado desde tiempos antiguos para pigmentación de ropa, por ejemplo, para teñir vasijas incluso. Y de forma medicinal, por ejemplo, también se utiliza para cicatrizar algunas heridas. Si yo tuviera una herida abierta, pongo la resina, la savia así directamente sobre la herida y lo que hace es coagular la sangre, sella la herida y aunque tenga tierra esta herida, lo que va a hacer es que por el alto contenido de hierro, que es lo que hace que esta resina se vuelva roja, este alto contenido de hierro actúa como un antiséptico. Lo que va a hacer, les decía, aunque tenga tierra en esta herida, se va a evitar cualquier infección. Y de otra forma también se puede utilizar en infecciones en las encías, por ejemplo, la gingivitis es muy común, que a veces también producto de estas infecciones se nos aflojan los dientes y se empiezan a mover. Cortamos un poquito, tomamos la savia, hacemos un enjuague, así un lavado, digamos, en las encías, y con esto vamos a notar que la encía se desinflama, deja de sangrar, los dientes vuelven a tomar rigidez e incluso actúa como un blanqueador natural así para la dentadura. Bueno, pues llegamos a esta parte, ya estamos en la parte baja del Cerro de Cutá, aquí en Zapotitlán, Salinas. Encontramos una especie que es una de las más representativas de este lugar, también una especie endémica. Y bueno, Efren nos va a platicar un poco de esta planta. Bueno, es una planta, como bien dices, representativa de este lugar, es como nuestra planta bandera, ¿no? Y se está volviendo así, de hecho, porque, bueno, comienza su fama desde el año de 1997. Cuando viene el príncipe de Japón aquí a este lugar a depositar las cenizas de su maestro, un investigador, un biólogo que vino aquí entre 1970 y 75 a realizar estudios en cactáceas. Lo que le llamaba la atención de esta planta es que es difícil encontrar una planta que tenga un follaje tan denso, por así decirlo, dentro de esta zona desértica, que todas son de hojas pequeñitas. Y lo curioso también es que como la hoja que tiene es en forma de palma, tiende a generar un efecto térmico. Cuando hace mucho calor es fresca y cuando hace mucho frío es tibia. Entonces, esta persona dice que cuando sentía mucho calor, que estaba muy cansado así después de un día de trabajo, lo que hacía era recostarse cerca de la planta y como está mucho más fresca aquí debajo de ella, sentía que la planta le daba energía positiva, decía él, le quitaba todo el cansancio, toda esa energía negativa se la quitaba y lo llenaba de esta energía positiva para poder seguir realizando sus actividades. Él le dio el nombre de pata de elefante, pero nada más se quedó, digamos, en él ese nombre y le puso ese nombre, así le empezó a decir por la forma que tiene aquí, donde está la parte baja del tallo. Una parte frondosa. Ajá, es una parte bastante ancha, aparte si te das cuenta la piel es algo agrietada y tiene el color grisáceo así parecido a la pata del elefante. Entonces, así fue como le nombró. Cuando fallece, sabemos que su ritual, dicen ellos que las cenizas deben de descansar con todos sus antepasados en el mar, pero él decía que descansaría mejor cerca de un lugar que estaba lleno de energía positiva que con sus ancestros. Entonces, por orden de él, su alumno, que fue, como bien te decía, el príncipe de Japón, viene a dejar las cenizas aquí a este lugar, a Zapotitlán, en un lugar que, así como vemos aquí un bosque de cactáceas, ahí encontramos un bosque, pero de puras nolináceas, pura pata de elefante. Entonces, en ese lugar es donde deposita las cenizas de su maestro, hace un ritual, deja las cenizas alrededor de ella, y es un lugar algo apartado, digamos, de la civilización, porque él lo toma como una especie de insulto, digamos, de que si esta es una zona turística y ponen las cenizas aquí alrededor de ella, no estarías de acuerdo que vengan a visitar la planta y se paren encima de tu persona o de tu maestro, ¿no? Entonces, él no le gustó esa parte y por eso decide dejarlo en un lugar menos poblado. Ahora, pues te decía, se empieza a formar mucha fama esta planta precisamente por eso. Desde la visita del príncipe japonés en adelante, muchas personas empiezan a comercializar plantas pequeñas, estas plántulas así de este ejemplar,
porque decían que, pues, según ahí le empiezan a inventar nuevas historias, dicen, te lo llevas a tu casa, te va a llenar de buena energía, va a llenar de bondad, de paz tu habitación y todo eso, ¿no? Entonces te digo, ahí empiezan a crearse nuevas historias y es como se empieza a comercializar la planta. Ahorita muchas personas que visitan esta zona vienen y ya no buscan la pata al sotolín, como le decíamos originalmente, perdón, sino que buscan la pata del... Bueno, Efren, ya que estamos todavía aquí dentro del Cerro de Cutá, háblanos un poco sobre todas las especies de plantas endémicas que se encuentran solamente en esta región, no en toda el área de la reserva de la biosfera, porque si no, no acabaríamos. Pero háblanos un poco sobre la cantidad solamente de esta zona. Bueno, aquí para esta zona nada más se tienen registradas 900 plantas dentro de lo que es esta región de Zapodilán. De estas 900, independientemente de si son cactáceas, son arbustitos, estos son 900 plantas aquí. De estas se tienen registradas, por ejemplo, ahora sí enfocándonos a cactáceas, 67 especies que son endémicas, únicas en este lugar. Por únicas ejemplo, en el mundo también, ¿no? Ajá. Únicamente en este lugar las vamos a encontrar, así puedas ir al pueblo de San Juan Raya o puedes estar en la ciudad vecina de aquí de Tehuacán. En Zapodilán nada más las vas a encontrar. Por ejemplo, una de las que tenemos aquí, que es muy común, de la que siempre se acuerdan el nombre, es este ejemplar que vemos aquí acostado nuestro, ¿no? Que es conocida comúnmente como asiento de suegra. Y pues les decía, es uno de los nombres más famosos que se dio supuestamente en los tiempos de la Revolución, porque dicen que en esas épocas se acostumbraba mucho a robarse a la novia. Si no por las mismas parejas, por los cuatreros, que eran los vándalos, podríamos decir, de aquella temporada, ¿no? De aquellas épocas. Entonces lo que hacían las señoras para evitar que se robaran a sus hijas, las escondían en las cuevas, así alejadas del pueblo, en las partes altas de las casas. Veis que eran casas altísimas en esos tiempos. Las escondían en sótanos que nada más ellos sabían que existía ese sótano, o incluso en letrinas, ¿no? Entonces dicen las leyendas que tanto se cansaban las personas de ir a los pueblos, intentar robarse a las chicas, pero no las encontraban, y lo que hacían era tomar a las señoras, ya que también hombres no había muchos, porque los que no andaban en el campo andaban en la Revolución, o eran puros viejitos o jóvenes los que estaban allí, ¿no? Entonces tomaban a las señoras y las sentaban aquí en estas biznagas para que dijeran dónde escondieron a la hija. Muy bien. De ahí salió el nombre de asiento de suegra, y es el único que se conoce. Por si alguno de ustedes no lo dejan andar con su chica, ya saben, pidan unos cuantos asientos de suegra, cuídenlos mucho y ya sabrán cómo hacerle. A un lado hay otra planta, Efren, también coméntanos un poco sobre esa planta. Un pequeño arbusto muy común durante la época de lluvias, ahorita ya está en sus últimas etapas, tuvimos suerte de encontrarlo de hecho. Este arbusto se le conoce comúnmente como damiana o itamorreal, como le llamamos aquí en la zona. Es muy común, de hecho en algunos lados del norte del país lo venden preparado en licor, y lo venden, lo curioso, en botellas que tienen la figura de una mujer que está embarazada. Muy bien. Dicen, es un afrodisíaco, ¿no? Y a ti te lo recomiendan como un afrodisíaco. Pero haciendo estudios se dan cuenta que no es tanto un afrodisíaco, sino que es un espermático. O sea, a lo que me refiero, te da más vitalidad a la semilla, tanto en hombres como en mujeres, es lo bueno. O sea, no es nada más para un género en específico, sirve para todos, ¿no? Muy bien. Lo que lo tomemos. Además de esto también, si lo tomamos con moderación, es relajante, sirve para problemas nerviosos, por ejemplo, te ayuda a dormir. Entonces, tenemos aquí toda la farmacia, de hecho aquí la tenemos en la naturaleza, ¿no? La farmacia natural. Y bueno, pues vamos a continuar con el recorrido en lo que yo corto mis ramitas de damiana y continuamos. Pues así, de esta manera despedimos el programa con esta aventura que tuvimos en esta zona sur del estado de Puebla. Ya saben, para quienes quieran venir desde Zacatecas, son aproximadamente 1200 kilómetros, son poquitos, pero van a descubrir un lugar único en el mundo, en donde, bueno, pues guías como Efren los van a poder llevar a adentrarse a ese mundo que muy pocos conocemos, y sobre todo, bueno, nos sirve mucho para escapar de toda esa vivencia que tenemos en la ciudad, que no nos deja conocer más allá, que son estos espacios naturales. Les recuerdo, como cada programa, conserven cada espacio natural, presérvenlo, cuídenlo, no tiren basura donde no deben, no tiren basura en los lugares naturales, y si pueden, planten los árboles. Inviten a sus hijos a que participen también en estas actividades de preservación hacia la naturaleza.
Eso es todo por hoy y los espero en el próximo programa, el próximo miércoles, 8 de la noche. Nos vemos en Aventura en Zacatecas, Pueblo y Magia. Nos vemos hasta la próxima.